Gent, això no pita. Què vols dir? No ho sé. Ho va superbé. Sí que pita, sí! Que se'm muda la samarreta, què fa? Bueno, esto es la Beckett. ¿Listo? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir esta tarde y gracias a Toni Casares, que es el director de la Sala Beckett, que hemos visto este pequeño clip para un poco que conocieran un poco la sala y un poco ya más o menos hacerse un pequeño aperitivo, ¿no?, de lo que vamos a hablar después. Gracias a ti por venir desde Barcelona, visitarnos en el centenario de Ángel Guimerà. Quiero agradecer también a las instituciones que han trabajado conjuntamente en la celebración de este centenario de Ángel Guimerà, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. Y también quiero agradecer al Estudio Guimerà, que es el que ha hecho posible pues, todas las fases y estas fases de esta conmemoración, ¿no? Y también aprovecho decir dos cositas sobre el Estudio Guimerà que nos pueden servir para contextualizar esta charla. Estudio Guimerà es, entre otras cosas, un proyecto de investigación en artes escénicas que busca reflexionar sobre el hecho teatral y también busca crear sinergias, ¿no?, con distintos agentes y actores que, más allá del archipiélago, funcionan en el campo teatral, ¿no? Es por eso que hoy la conversación que vamos a tener con Toni Casares no se va a centrar tanto en la figura de Guimerà, propiamente dicha, sino en cómo una sala, como la Sala Beckett de Barcelona, que tiene bastante prestigio allí, ¿no?, no tanto como pone en uno de los anuncios la estela de Ángel Guimerà en la contemporaneidad, sino más bien como una sala que está muy vinculada al presente, ¿no?, a la contemporaneidad, ¿no?, a los autores emergentes, a las nuevas tendencias escénicas, se aproxima a la tradición en general, no solo a Guimerà, sino cómo se dialoga con los clásicos, cómo entiende el canon del teatro, ¿no? Y digamos que vamos a tratar temas un poco más genéricos, no tanto de la figura de Guimerà. Siempre que se habla de la Sala Beckett, se habla de contemporaneidad, experimentación, reflexión, rigor intelectual. Es una sala que no solo exhibe, ¿no?, sino también produce obras, tiene aulas de formación, editan también, ¿no?, los textos que programan, tienen un programa de divulgación, de internacionalización, está muy ubicado en el barrio, o sea que toca muchísimas facetas del hecho teatral, ¿no? Yo por eso creo que es bastante interesante, ¿no?, que conozcamos un poco cuál es la experiencia, ¿no?, de la sala. Luego tiene una historia mediana, como de casi 30 años, ¿no?, desde los años 80, y también es interesante conocer cómo evoluciona un proyecto que empieza a lo mejor más en el terreno independiente, alternativo, teatral, y cómo ha ido creciendo, ¿no?, y se ha ido profesionalizando, en el buen sentido, institucionalizándose también, dignificando también la labor del día a día teatral sin perder la singularidad y los valores que les identificaban desde el principio, ¿no? Yo por eso creo que es un proyecto que es bastante peculiar, ¿no?, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo un poco, por hacer una metáfora un poco, ya que estamos aquí en Tenerife, es como una isla, como una pequeña isla, ¿no? No la isla de Tomás Moro de la utopía idealizada e ideal, ¿no?, sino una isla abierta al exterior, porosa al presente, a lo que pasa, proyectada hacia el futuro y hacia toda la gente que recoge, ¿no?, que atrae al público, a los estudiantes, a nuevos talentos escénicos, etc. Bueno, antes de empezar la charla, quiero más o menos leerles quién es Toni, ¿vale?, para que lo situéis, su perfil. Él es interesante porque tiene dos perfiles, ¿no?, que yo creo que también lo hacen como bastante interesante, que es, por un lado, es gestor cultural, lleva desde el año 97 siendo director de la Sala Beckett,
y entonces conoce mucho los tejemanejes del día a día, ¿no? De llevar una sala con todos estos aspectos que cubre, ¿no? Y luego, por otro lado, es director de escena, o sea, que conoce también el teatro desde dentro como creador, ¿no? Y por eso creo que es bastante completa su figura. Él es licenciado en Filología Catalana por la Universidad Autónoma de Barcelona, es posgraduado en Teoría y Crítica de la Representación Teatral, es miembro fundador y director del Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre el año 89 y el 92 fue coordinador general del Centro Dramático de la Generalitat de Cataluña, que fue la institución que precedió al actual Teatro Nacional de Cataluña. En el 97, como he dicho, asume la dirección de la Sala Beckett, a la que estaba vinculado ya desde el 89, desde sus inicios, y bajo su dirección la Sala Beckett se consolida y se convierte en uno de los referentes de la dramaturgia catalana y se constituye también como espacio de formación y promoción de nuevos autores a través de lo que, bueno, hemos visto aquí al final, Obrador Internacional de Dramaturgia, que es un proyecto que también nos hablará paralelo, bueno, dentro de la Sala Beckett, ¿no? Entre el 2005 y el 2012 es miembro del Consejo Asesor del Teatro Nacional de Cataluña, bajo la dirección de Sergi Belbel, y desde el año 2016 se inaugura la nueva sede. Ellos estaban antes en un barrio, no sé si se conoce en Barcelona, en el barrio de Gràcia, ahora están en el Poblenou, en una sede mucho más grande, bueno, es un espacio muy chulo. Es una fundación cultural privada actualmente, que ocupa un edificio de titularidad municipal y forma parte de lo que en Barcelona se llaman fábricas de creación de Barcelona, ¿no? Que no solo tienen que ver artes escénicas, sino también con arte contemporáneo, literatura, etc. Y ya para acabar, como director escénico, Toni ha estrenado obras de autores tan prestigiosos como Sergi Belbel, Josep Maria Benet i Jornet, Carles Batlle, Mercè Sarriàs, Martín Krim, Victoria Spunger, Albert Espinosa, Carla Soldevila, Robert Balser, Henry Ibsen, entre muchos otros. Y bueno, ahora ya sin más dilación, pasamos ya. A ver, vamos a hablar en varios bloques. El primer bloque vamos a tratar la Sala Beckett, ¿vale? Distintos aspectos de este proyecto complejo, ¿no? Un poco a lo mejor de explicar. Para empezar, algo que siempre subrayas, ¿no? Y tú resaltas, es que la Sala Beckett es reconocida por reivindicar la palabra, ¿no? La de Dios. Exacto. La palabra viva y la dramaturgia textual frente al teatro más de performance, de gesto, que asociamos quizás al teatro más moderno, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ellos son otro tipo de modernidad, ¿no? Que apuesta por el teatro textual, ¿no? Para empezar, ¿podrías un poco hablarnos sobre esta cuestión? Primero, muchísimas gracias. Es un honor. Casi me emociona estar en el Teatro Guimerà, que todavía no había estado nunca, como os he dicho, no había estado en Tenerife, y estar en el Teatro Guimerà, donde nació Àngel Guimerà, que para los teatreros catalanes es una figura tan importante, más que importante, es definitoria casi, esencial. Pues es un honor y os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias a las instituciones que habéis hecho posible esto, que estáis celebrando este centenario, que me parece una iniciativa muy valiente también a la vez, porque a veces esto de coser la tradición y el pasado, digamos, con el presente y con la vocación de futuro, hay que tener valentía y las cosas muy claras. Con lo cual, muchísimas gracias. Dicho esto, también, Julio, muchísimas gracias a ti. por la presentación y por lo bien preparada que tiene esta charla, que ya lo veréis, que yo digo, yo no sé qué voy a decir porque lo está diciendo todo. Ya te puedes ir. Entonces, la primera cosa, luego hablaremos también del por qué o de qué es exactamente la Beckett, pero me parece muy bien empezar con la idea de la palabra. Cuando en la Beckett viene gente muy joven, alumnos de primaria y tal, y les contamos qué hacemos en la Beckett y por qué esta obsesión por la palabra en escena, se lo contamos a los adolescentes de hoy en día, que están casi ya desvinculados del uso de la palabra literaria, yo siempre les cuento lo mismo y les digo, si yo ahora aquí en esa pantalla os pongo la foto de un árbol, vamos todos a ver el mismo árbol. Mientras que si yo no pongo ninguna foto y digo la palabra árbol, en cada una de vuestras cabezas hay un árbol diferente. Esto es de una riqueza a la hora de crear sentido a lo que ocurre en un escenario tan brutal
tan diversa, tan democrática a la vez, porque os instruye a cada uno de vosotros en creadores de ese árbol, ¿no? Que es por eso que en la Beckett apostamos de una manera tan rotunda por no abandonar las palabras en los escenarios. Es verdad que el teatro contemporáneo está repleto, y bienvenidas sean, de multidisciplinas de todo tipo, tecnológicas, que si vídeo, que si luz, que si movimiento, tal. Me parece estupendo. En realidad el teatro, movimiento y luz, y plástica, lo ha tenido siempre desde su fundación, pero pedirle al teatro que siga siendo el lugar que a través de las palabras nos ayude a los espectadores a usar esto, a imaginar, a crear desde una cosa tan abstracta como es unos sonidos, ¿no? que les hemos dado sentido por, digamos, por acuerdo mutuo en cada una de las comunidades, que cada una usa su lengua y su idioma, pero conseguir que unos sonidos nos lleven a imaginar árboles, sillas, mesas, puertas, lo que sea. Esto es un prodigio y no hay que infravalorarlo, ¿no? Por eso, en la Beckett apostamos de una manera tan rotunda por el uso de la palabra. Y a veces mucha gente cree que el teatro de texto es algo como antiguo, caduco, casposo, ¿no? Te imaginas teatro de texto y ya te estás imaginando pues, un melodrama o una tragedia antigua, pero con las palabras, por suerte y afortunadamente, se pueden continuar construyendo historias nuevas, formas nuevas de contar esas historias. No tiene por qué ser siempre teatro de texto, presentación, nudo y desenlace de una historia. Hoy en día, una historia, a través de las palabras, se puede contar de mil maneras, de una manera más, digamos, contemporánea, explosiva, distinta, pero siempre apelando a esta capacidad de la palabra de emocionarnos con la imaginación. Yo me enrollo mucho, No, ya me tranquilo. cortaré. Estamos para escucharte. Y a pesar de la palabra, que pueda estar connotada a veces con un teatro más clásico, más tradicional, que no es vuestro caso, evidentemente, la sala Beckett siempre se asocia con la experimentación, Claro. con el rigor intelectual, la figura de Beckett misma ya, ¿no? Claro. Por una búsqueda de ahondar en qué el concepto de teatralidad, qué es lo específico de lo teatral y cuáles son las fronteras de los límites, si son porosos, y jugar un poco en ese margen, ¿no? También un poco por la contemporaneidad, como hemos comentado antes, y apostar por el aprendizaje continuo. ¿Podrías un poco resumir, si es posible, cuáles son las bases estéticas y filosóficas del proyecto? En realidad, la sala Beckett nace como el espacio de una compañía de teatro. Una compañía de teatro que se llamaba el Teatro Fronterizo. Y ahora os cuento por qué, precisamente, se llamaba Fronterizo, que tiene mucho que ver con eso. Eran una gente, sobre todo alrededor de la figura de José Sánchez Sinisterra, Premio Nacional de Teatro, gran dramaturgo, reconocido, etc. José Sánchez, que es, además de un excelente dramaturgo y de un magnífico, no profesor, es ya más que profesor, es eso que se llama un maestro, ¿no? José Sánchez es maestro de cantidad de dramaturgos y dramaturgas contemporáneos de este país. José Sánchez estaba en esa época muy obsesionado en investigar qué es eso, lo mínimo necesario para que se produzca teatro en un escenario. ¿Qué puede definir qué es la esencia misma del teatro? Y en esa vocación de estudiar lo esencial del teatro, evidentemente se interesó por todo lo que está en la frontera con el teatro, ¿no? La frontera del teatro con otras disciplinas artísticas, la frontera del teatro con la literatura, la frontera del teatro con la danza, la frontera del teatro con las artes plásticas, etcétera, etcétera. De esa vocación de investigar en la frontera entre el teatro y lo otro, ¿no? Para saber qué era exactamente lo que definía el teatro, nace este nombre del teatro fronterizo y sobre todo nace, insisto, esta vocación investigadora, experimental, ¿no? De buscar para poder entender cómo funcionan las reglas de teatro. Y en esta búsqueda aparece la figura
de un dramaturgo europeo importantísimo, como es Samuel Beckett, que es un autor irlandés, pero que acabó escribiendo en francés, vivió casi la mayor parte de su vida en Francia, y Beckett precisamente es uno de los ejemplos de este teatro muy esencialista, muy puro, muy de ir a lo mínimo imprescindible, a la esencia del teatro. Las obras de Beckett, los personajes, ya no, sobre todo al final de su época, de su obra, los personajes no tienen ni nombre, se llaman él, ella, hombre, mujer, ¿no? Los espacios son espacios sin decorado, absolutamente acotados. Casi, algunas de sus obras son casi más fórmulas de movimiento, acotaciones, que no grandes peroratas literarias, ¿no? Entonces, llegan a Beckett en esa obsesión por encontrar lo mínimo imprescindible y descubren un maestro para ellos, ¿no? Tanto para José Sanchis como para su entorno. Y le piden a Beckett, que en esa época todavía estaba vivo, permiso para bautizar su nuevo espacio, la nueva sala que habían alquilado para ser la sede de su compañía, con el nombre de Samuel Beckett. Y tenemos todavía, y está colgada en el vestíbulo de la nueva Beckett, la carta de Samuel Beckett aceptando el honor y dando las gracias de que un espacio pequeño en Barcelona llevara su nombre, ¿no? Y de ahí un poco la estela de Samuel Beckett que llega, bueno, nosotros hemos respetado el nombre, ahora hablaremos de eso, de cómo yo asumo en un momento dado la dirección, y cuando asumo yo la dirección de la Beckett, lo primero que me pongo como objetivo es que se note lo menos posible el cambio de dirección, con lo cual ni cambio de nombre en la sala, ni cambio de filosofía, ahora llegaremos a eso. Si quieres, ya que has introducido esos temas, ya podríamos pasar a una visión un poco en la línea temporal, de cuáles han sido los puntos de inflexión del proyecto, un poco, y también relacionado con un proyecto que parece como que es importante el mimo por el detalle, lo artesanal, ¿no? La distancia corta, ¿no? Cómo al crecer, ¿no? Estos puntos de inflexión, incluso la crisis del 2009, la nueva sede, relación con instituciones. Claro. Si quieres un poco... Tiene mucho que ver con eso que os decía, que en realidad la Sala Beckett es un espacio pequeño. Ahora estamos en una nueva sede, pero en la sede original era un espacio de 80 localidades, pero que consigue enseguida una enorme incidencia en el sector teatral cultural catalán, sobre todo precisamente por eso, por su vocación de rigor absoluto artístico, de no hacer espectáculos así por hacer, sino siempre con una vocación experimental, pero sin que la experimentación sea una cosa como endogámica, que solo la entienden los más expertos, etcétera, etcétera, sino que la experimentación no esté reñida con la voluntad de conectar con un público popular. Entonces, hay espectáculos de la compañía, del Teatro Fronterizo, que está muy bien equilibrada esta vocación experimental, incluso académica. Por ejemplo, pienso en una obra como Ñaque o de Piojos y Actores, que es una obra que se ha visto por toda España, que tuvo un éxito brutal, y era una obra que investigaba sobre el teatro medieval y renacentista español, pero era divertida, conectaba con todo tipo de público, ¿no? Ese equilibrio entre lo experimental, lo sesudo, para entendernos, ¿no? Pero sin renunciar a conectar con el público, está en la base de la compañía del Teatro Fronterizo. Y eso, en parte, explica, y luego viene otra cosa, por qué la Sala Beckett, a pesar de ser pequeña, empieza enseguida a tener un reconocimiento, a tener una incidencia en el sector. Y la palabra incidencia, la vocación de incidencia, es algo que define plenamente tanto la Beckett de los inicios como la Beckett de ahora. Es decir, a pesar de lo pequeños que somos, aquello que hagamos tiene que servir para algo, tiene que tener una incidencia cultural, social. No nos conformamos en hacer un espectáculo, ¡ay, qué bien!, unos aplausos, muy bonito, adiós. No, aquello que hacemos tiene que servir para algo.
Y uno de los primeros objetivos para lo que queremos que sirva aquello que hacemos es para que el teatro evolucione, para que el teatro siga permanentemente evolucionando, sirviendo, siendo útil para hablar de los temas de la sociedad contemporánea. Que el teatro no sea un lugar donde solo vas a ver cosas que ya sales del teatro y no te afectan para nada, te las dejas allí en el teatro, sino al contrario, que el hecho de ir al teatro sirva para que cuando yo como espectador salga, lo que he visto allí a veces te transforma, a veces solo te produce preguntas que te llevas a casa, que las compartes con otros espectadores, y eso más o menos va salpicando la vida social extramuros del teatro. Si no, ¿para qué sirve hacer teatro? El teatro es un lugar de encuentro, es un lugar de reunión para que de lo que ocurre allí nos lo llevemos al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, uno de los objetivos por los que desde el minuto 1 de existencia de la Beckett es uno de nuestros objetivos más claros, es servir como espacio de renovación del teatro, no solo del lenguaje teatral, sino hacer cantera, que permanentemente vayan apareciendo nuevos autores, nuevos creadores de teatro, más jóvenes, que toman el relevo de los mayores, y aquí luego llegaremos incluso a Guimerá, ¿no? Que permanentemente se vaya renovando. ¿Y cómo se renueva el plantel de autores? Haciendo posible que estrenen sus obras. Un autor que no puede estrenar sus textos va escribiendo obras y escribe siempre la misma con un título distinto. Tiene que vivir la posibilidad de ver en escena y con un público el texto que esta persona ha escrito, ¿no? Es la única manera de que la siguiente obra habrá un aprendizaje seguro, haya ido bien, haya ido mal, sea un éxito, sea un fracaso, el autor aprende de lo que ha sucedido en la representación de su obra y a la siguiente algo queda incorporado. Si no puede ver su obra estrenada, no aprende, no se desarrolla. Con lo cual, el estreno de nuevos autores es casi la Biblia, el primer mandamiento de la función de la Sala Beckett, de la función social, ¿no? Permitir este permanente relevo en la autoría. ¿Alguna vez te he escuchado decir que el triángulo que quizá mejor define el proyecto de la Beckett es el triángulo teatro, bar y escuela, ¿no? Sí. Que simplifica demasiado, ¿no? Yo creo, por otro lado, lo que es la Beckett, pero un poco bajando a tierra todos los valores, las intenciones, los principios y todo lo que estamos hablando, para que conozca el público un poco aquí Claro. cuáles son las líneas, Aquí lo que cómo se sucedió articula el proyecto. Es que, como os decía antes, José Sánchez es un excelente pedagogo. Un buen pedagogo es aquella persona que sabe insuflar confianza a sus alumnos, sobre todo cuando se trata de enseñar algo artístico. Es decir, cuando alguien es un buen profesor, no solo cuando te cuenta lo que él sabe, sino cuando sabe despertar en ti la confianza suficiente como para atreverte a crear. Eso lo tienen pocos, porque generalmente muchos pensamos que el buen profesor es el que el primer día te vomita allí todos sus conocimientos y te deja como anonadado, aplatanado, diciendo yo voy a ser incapaz de saber todo lo que este señor sabe, ¿no? ¿Cuánto sabe este señor? Yo qué poco soy. Esto es el contrario de lo que hace José Sánchez como maestro. José Sánchez genera confianza. Lo tienes de profesor y te atreves a dialogar de tú a tú con él. Es generoso, escucha, dialoga, interactúa con sus alumnos, ¿no? Esto es esencial. Con lo cual, enseguida, ya desde los primeros años de la Sala Beckett no solo producía espectáculos, sino que a través de los cursos, de los laboratorios, de las actividades pedagógicas de Sánchez, enseguida la Beckett empezó a ser también un espacio de formación. Con lo cual, ya desde los primeros años, creación, experimentación artística, producción, digamos, profesional de espectáculos y formación iban de la mano, ¿no? Y pronto
estoy aquí quizá en la época en la que ya dirigí yo la sala, enseguida se añadió todavía una tercera o cuarta pata de actividad que era promocionar a los autores tanto a nivel nacional como a nivel internacional. De tal manera que en la Sala Beckett se produce algo que pasa en muy pocos lugares de España, que es que bajo el mismo techo y bajo la misma estructura empresarial o jurídica se hace formación, creación y experimentación, producción profesional y promoción. Esto normalmente en las ciudades hay, en un lugar está la escuela de teatro, en otro lugar están esos alternativos, undergrounds que hacen la vanguardia y creación muy contemporánea, en otro lugar está la producción más comercial. En la Beckett esto confluye y es uno de los pequeños secretos, digamos, del buen resultado de los años de la Beckett. Porque ¿qué pasa? Que los alumnos que vienen a recibir cursos en la Beckett saben que no están lejos de poder ver sus primeros textos convertidos en espectáculos hechos por actores y directores profesionales. Y a la vez, los autores y creadores con más prestigio están estrenando en el mismo lugar donde se están formando los más jóvenes. Con lo cual, cuidado, no vayas a hacerme el espectáculo que me has hecho ya toda la vida, con la fórmula ya sabida, porque aquí están los jóvenes con la ceja levantada diciendo, a ver qué nos vas a hacer. Entonces, este diálogo entre los más jóvenes y los más mayores o con más prestigio, etcétera, es riquísimo. Hace despertar nuevas ideas, nuevos proyectos y ocurren cosas siempre muy interesantes, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo y abogo por espacios donde estas distintas facetas de una misma línea cultural confluyan en un mismo espacio. Sí, precisamente relacionado con esto, bueno, tangencialmente, también has dicho alguna vez que, bueno, ya hemos dicho que la Sala Beckett siempre está esta connotación del rigor intelectual, pero que siempre trata de huir de la solemnidad, ¿no? Que incluso la figura de Beckett puede como epatarte, ¿no? Claro. Que a lo mejor de los veteranos, incluso como tú estabas explicando ahora, y por otro lado se huye tanto de la solemnidad como de la frivolidad, ¿no? De un proyecto que tiene la vocación de dar respuestas a su presente o comunicarse con su día a día, ¿no? Puede caer en las modas, en las tendencias o ser oportunista, ¿no? Claro. Esta dicotomía, ¿no? Aquí me irá muy bien, si no os parece mal, que os cuente un poco las 3 o 4 cosas que les pedimos a los arquitectos que hicieron la reforma del nuevo espacio que iba a ocupar la Beckett en el año... Ahora estamos en este nuevo espacio desde el 2016. Este espacio que ocupamos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, nos cedió una antigua cooperativa de consumo de un barrio de tradición obrera de Barcelona, Poblenou. Poblenou es un barrio con una tradición muy fuerte obrera, donde había muchas cooperativas. Y la cooperativa donde nosotros acabamos yendo era la cooperativa que se llamaba Paz y Justicia, imaginaros ya, el nombre ya lo dice todo, y era una cooperativa de consumo, es decir, los trabajadores del barrio se pusieron de acuerdo para construir un edificio que fuera como su hipermercado, ¿no? Donde allí podían adquirir productos de primera necesidad muy bien de precio. Entonces era un espacio que hicieron los propios trabajadores, lo construyeron a finales del siglo XIX, muy bonito, con una arquitectura muy pobre, muy modesta, pero donde sí se ven cosas, restos de la tradición modernista, etc. Una planta baja muy grande, que era eso, pues un gran hipermercado, donde había desde charcutería, verdura, pescado, pan, panadería, etcétera, etcétera, alimentación. Un altillo que hicieron más tarde, donde había confección, no sé si habéis visto en las imágenes, hay un momento que pone confección, pues había calçotets y samarretas, que decimos en catalán, ¿no? Camisetas y calzoncillos y calcetines, y luego la planta de arriba era como el local social de la cooperativa, es decir, había un bar, un teatro y una zona que fue escuela para los niños, donde también se daban clases de danza,
donde se reunían las distintas secciones culturales, los que hacían ajedrez, los que hacían excursiones, los que hacían sardanas, etcétera, etcétera. Bueno, esto funcionó durante todo el siglo XX, resistió durante la dictadura y tal y cual, fue un lugar muy, casi en algunas épocas de reunión clandestina y tal, sobrevivió hasta que llegaron los supermercados en Barcelona y acabaron con toda la tradición de cooperativa de consumo. Quedó abandonado el edificio, se estaba deteriorando, estaba agujereado, y por presión de los vecinos, de la Asociación de Vecinos del Barrio, el ayuntamiento lo compró y decidieron dedicarlo a un uso cultural. Eso coincidió con que la Sala Beckett, por un problema inmobiliario que ahora no os cuento, os ahorro, nos echaban del local donde estábamos, y el ayuntamiento también, un poco por presión del sector cultural de la ciudad, que decían la Sala Beckett no puede desaparecer porque se ha convertido en la cantera del teatro catalán, sobre todo a nivel de escritura, no puede desaparecer la Beckett, hay que darle una salida. Nos ofrecieron este espacio y ahí voy. Cuando entramos en los restos de lo que había sido, vimos los restos de un bar, los restos de un teatro y los restos de una escuela. Bar, escuela, teatro, esto es la Sala Beckett. Esto define lo que quiere ser la Sala Beckett, un lugar de formación, escuela, un lugar de encuentro con la ciudad, bar, y un lugar de teatro, de creación artística, ¿no? Y entonces hicimos un concurso para ver quién reformaría, qué estudio de arquitectura reformaría ese espacio, y les pedimos, resumidas, perdón, me enrollo mucho, pero es que sirve para explicar bien qué es la Beckett. Les pedimos a estos arquitectos 3 cosas. En primer lugar, nosotros veníamos de un lugar, la sede de la Beckett era un espacio, ya os he dicho, muy chiquito. Era un teatro de 80 localidades, con un pequeño local de ensayo. Era un sitio que más o menos controlábamos, ¿no? Era un lugar muy pequeño. Y llegábamos a un edificio que tiene 3.000 metros cuadrados, y esto nos asustaba, ¿no? Y otra cosa muy importante era que era un lugar muy querido por el barrio. Es decir, ya hacía años que estaba en desuso, pero todo el mundo en el barrio de Poblenou sabía que era la cooperativa Pau y Justícia, se habían casado allí, habían hecho reuniones clandestinas, habían hecho festines, obras de teatro, espectáculos de danza, todo el mundo, y además iban a comprar cada día el pan y la verdura. Y, de hecho, algunos vecinos no lo llamaban la cooperativa, lo llamaban la comprativa, porque iban a comprar, ¿no? O sea, total, que era un lugar muy querido. Entonces a los arquitectos les dijimos, primera condición, hay que salvar la memoria de este edificio. No puede ser que nos carguemos toda la historia, todo lo que cuentan estas paredes, porque la gente del barrio quiere volver aquí y reconocer lo que había sido. Y es que además, ya desde un punto de vista casi egoísta, para un teatrero, un edificio cuyas paredes están salpicadas de emoción, de memoria, de cosas que han sucedido allí. No son paredes impolutas, limpias, blancas. No, están cochambrosas, están llenas de memoria. A esto a un teatrero nos encanta, porque tú como espectador te sientas a ver una obra de teatro y es muy distinto que te sientes en un teatro blanco o negro, pero todo liso, sin que las paredes no te cuentan nada, que no cuando te sientas en un espacio que ya, de entrada, antes de que se apaguen las luces, ya te está contando cosas. Estás ya metido en una ficción, en una historia. Esto es fenomenal. Con lo cual, a los arquitectos les dijimos, pobres de vosotros, que esto se convierta en un lugar que no tenga memoria. Y un poco, con una frase un poco naif, si queréis, yo les decía, fijaros que este edificio está lleno de fantasmas. Pues vamos a hacer una reforma que los fantasmas no se asusten y se queden a vivir con nosotros, ¿no? Entonces tú entras en la Sala Beckett, en la nueva Sala Beckett, y hay memoria, están los fantasmas por ahí pululando por todas partes. Hay gente que entra y dice, falta pintar, ¿no? Y nosotros decimos, no falta pintar, es que la gracia precisa... O por ejemplo, yo todavía me acuerdo del día que uno de los pintores de la última etapa ya de la reforma, encima de una escalera, y yo y los arquitectos allá abajo, y el tipo allí arriba decía, ¿pero hasta dónde pinto?
Porque decimos, no, aquí no, aquí sí, aquí tal, ¿no? Porque queríamos que la memoria, ¿no?, estuviera allí reflejada. Pues esta fue la primera condición. La segunda condición tiene que ver con lo de la solemnidad. Esto es algo que en las últimas décadas, cuando hablamos de cultura en una ciudad, ha cambiado, por suerte, radicalmente. Es decir, antes, en los años 80, desde un punto de vista de la política cultural que hay que hacer desde las administraciones públicas, decíamos, hay que acercar la cultura al pueblo, hay que hacer que el pueblo llegue a la cultura. Está muy bien, no digo que no, pero pasa algo. La cultura no es algo que es abstracto, que pulula por el aire y que hay que cogerlo y acercarlo a la gente. La cultura está dentro de cada uno de nosotros. La cultura es una capacidad que tiene el ser humano como especie animal. Nos distinguimos de los otros animales porque tenemos la capacidad cultural, que la capacidad cultural no es otra que la capacidad de distanciarnos de nosotros mismos y saber, o sea, nosotros somos los únicos animales que sabemos que nos morimos, porque sabemos distanciarnos y vernos desde fuera. Esto es la cultura. Con lo cual, un espacio cultural no tiene que ser un espacio solemne, una catedral, donde tú llegas allí como espectador y te sientes pequeñito, diminuto. ¡Ay, vamos al teatro, que es una cosa importante! No, el teatro es algo cotidiano, doméstico, normal. La gente tiene que entrar en el teatro y sentirse en casa, no en un templo. Entonces les dijimos, porque aparte veíamos los equipamientos culturales de la ciudad, el Teatro Nacional, el Mercat de las Flors, todo eran el auditorio y eran cosas solemnes, grandes. Y a los arquitectos les dijimos, queremos un espacio donde la gente se sienta en casa, cómoda, tranquila, y desde ahí vamos a hacer cultura, no desde una cosa solemne, ¿no? Y esto está en cada pequeño metro cuadrado que hay dentro de la Beckett, ¿no? La voluntad de que te sientas cómodo, tranquilo, relajado. Les decíamos a los arquitectos, si alguien entra y se equivoca y entra en un local donde se está ensayando una obra, pues no pasa nada. Ay, perdón, me he equivocado, ya está. No es grave. Ay, ha interrumpido un ensayo, como si un ensayo fuera la cosa más solemne y más importante. No, es una cosa normal. O otro ejemplo, normalmente los equipamientos culturales, los grandes teatros, tú entras y parece que no trabaje nadie allí. Las oficinas están siempre recónditas, escondidas allí, como si fuera, no sé, un delito. Enseñar que en los espacios culturales hay gente que trabaja en producción, en comunicación, en gestión, hay técnicos, hay gente que está sonorizando los espectáculos. Esto el público tiene que saberlo y verlo y entenderlo. Con lo cual, en la Beckett, cuando entras, lo primero que ves es a la izquierda las oficinas, con la gente de producción, la taquilla forma parte de las oficinas. A la derecha el bar, que es la otra cosa que os quiero contar ahora, y al fondo la sala de las dos que tenemos, la de abajo, el bar. Tercera cosa que les pedimos a los arquitectos. La Beckett tiene que ser un espacio que se relacione con el barrio y con la ciudad. No tiene que ser un lugar cerrado donde para entrar tienes que tener un carnet especializado o haber comprado una entrada. La Beckett es un lugar de encuentro donde el teatro dialoga, como se decía al principio, con la ciudad. Con lo cual el bar, que antiguamente estaba arriba, lo bajamos abajo, planta baja, en una esquina del edificio, y es un lugar de libre acceso para quien quiera. Aunque te importe 3 pepinos el teatro, tú estás muy bienvenido a la Beckett. Siempre decimos lo mismo, si hacemos una buena tortilla de patatas, al final ya acabarán entrando también a la sala de teatro. Pero hay que seducir a la gente y dialogar también con la gente. Con lo cual, fuera cualquier barrera arquitectónica en este sentido. Una cosa que digo con la boca pequeña, que no se entere mucha gente, pero yo les decía a los arquitectos, si necesitamos un segurata en la puerta, la hemos cagado. Porque el teatro no tiene que ver con los recelos hacia la gente, sino al contrario. El teatro es un lugar de encuentro, es un lugar de interacción, incluso a veces de conflicto, ¿no? De que esto que has hecho no me ha gustado, vaya modernez, no se entiende nada, que se cabree la gente, perfecto, pero que luego haya un lugar
dónde compartir este cabreo o al contrario, ¿no? O esta ilusión. Entonces, el Bar de la Beckett hemos conseguido algo que en ningún otro teatro de Barcelona ocurre, que es que tú sales de la función y compartes la cena con los actores que acabas de ver en el escenario. Y esto tiene que ver con terminar con la solemnidad de la cultura. Perdón por la extensión, pero para mí es importante. Son decisiones arquitectónicas que tienen mucho que ver con la manera de entender la cultura de una ciudad, incluso de un país, ¿no? Quiero aprovechar que has hablado de la memoria del local, que está impregnada en las paredes y afectó a la reforma, y los fantasmas también, para cambiar un poco de tercio y comentar lo que hemos dicho al principio sobre la tradición, ¿no? La tradición. Un proyecto como la Beckett, tan comprometido con lo contemporáneo, cómo afronta la tradición, ¿no? El Claro. canon, los clásicos, cómo... incluso ya aprovecho, creo que se inauguró la nueva sede con una obra de Benet y Journet, creo se llamaba La desaparición de Wendy, ¿no? Sí. Y que nos hables también luego, si quieres, Claro. esta figura que es un poco bisagra entre, que es un clásico contemporáneo, ¿no? También un poco para... Precisamente, como estamos tan volcados y tan comprometidos con lo contemporáneo, con lo nuevo, en principio, parece que tendríamos que estar como de espaldas a la tradición. Al contrario, la primera gran lección que da José Sánchez Sinisterra cuando os digo que insufla confianza a sus alumnos, les dice, es que crear básicamente es copiar. Es conocer lo que me antecede y jugar con eso. Nadie se inventa nada de cero. La cosa esa del terror de la página en blanco, ¿cómo un creador empieza de cero? Es que es imposible, es que ni Shakespeare lo hacía. Shakespeare cogía los clásicos y jugaba con ellos y historias que había leído, etcétera, etcétera. Cada obra de Shakespeare está basada en algo que ya le precede. Nadie se inventa nada de cero. Con lo cual, cualquier creador, por muy rompedor, vanguardista, contemporáneo que sea, o conoce de dónde viene o no está haciendo nada. Es literalmente imposible. Entonces, desde la Sala Beckett, el respeto y el interés por la tradición es total. Otra cosa es que a nosotros no nos interesa reproducir o coger una obra clásica y hacerla tal cual. Que, insisto, no lo hacemos porque hay quien lo hace, y quien lo hace mejor que nosotros. Si no lo hiciera nadie, tendríamos que hacerlo, porque es importantísimo. Por eso digo, por ejemplo, el Teatro Nacional de Cataluña, hay de aquel director que llegue al Teatro Nacional y no quiera hacer repertorio clásico. Es que es para matarlo. ¿Y por qué? También. Porque los textos clásicos no son materiales estancos que no cambian. Un texto, como cualquier otra cosa, se modifica en función de quien lo mira. Es la mirada de quien percibe algo la que da sentido a las cosas. Y no digamos en el arte. Con lo cual, cada vez que leemos un texto de Guimerá, le estamos dando un sentido nuevo. Y estamos redialogando con Guimerá. Con lo cual, es absolutamente imprescindible que una sociedad esté permanentemente revisitando a sus clásicos, para que desde la mirada contemporánea estos clásicos nos cuenten cosas, y permanentemente nos van a estar contando cosas, porque no es un material, insisto, estanco. El sentido de la obra de arte, esto ya nos lo han enseñado desde hace muchos años, ya lo sabemos todos, no está en la obra de arte, está en la mirada. Si nadie ve esta obra de arte no existe. Las obras existen en función de que son vistas y miradas, con lo cual quien le da sentido es quien lo mira y quien lo lee, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Benet y Journet. Me arrodillo ante la figura de este señor. ¿Qué pasa? Perdón que me extienda también un poco, pero también es importante. Fin de la dictadura en Cataluña. Explosión de creatividad, teatro de calle, teatro multidisciplinar, todo el mundo a las calles a llenarlas de color, de pasión, de ideas, de lucha, de todo, ¿vale?
Entonces, el teatro que pide esa época es un teatro muy de creación colectiva, muy de todos a la calle, vamos a llenarlo de colores, etc. La figura del escritor, durante un tiempo, queda un poco marginada de los procesos de creación de los espectáculos. Benet i Jornet es un autor de teatro, en la acepción del término más clásico, un escritor, ¿no?, que ya durante la dictadura, por temas de lengua y de prohibición, le era muy difícil estrenar, y cuando termina la dictadura, él que piensa, bueno, por fin voy a poder desarrollarme profesionalmente, choca de nuevo contra unas dinámicas de creación que todavía no están por reconocer la importancia de la figura de un autor de teatro, que es alguien que en su casita imagina una historia y luego la comparte con los actores y los directores. Con lo cual, él hablaba, Benet i Jornet, de la travesía del desierto. Es decir, no solo los años de la dictadura, sino encima, casi una década más, esperando yo, pobre de mí, autor de teatro, que lo que sé hacer es imaginar historias y escribirlas y tal, en mi casa, porque nadie me hace puto caso, perdón por la expresión, porque estamos en otra tesitura artística y cultural. ¿Qué sucede? Que un día Benet i Jornet oye hablar, y ahora llegaremos a eso, de unos jóvenes en la Universidad Autónoma de Barcelona que están haciendo teatro y que hay unos que se están interesando, por ejemplo, por Racine, un autor clásico, y hacen Fedra, ¿no? Y Benet i Jornet, que no tiene un pelo de tonto, dice, aquí hay alguien joven que ya no está en esta tesitura del teatro visual, explosivo, festivo, sino que se están interesando por la literatura dramática. Y Benet i Jornet, ni corto ni perezoso, se viene a la universidad, donde estábamos, entre otros, Sergi Belbel, Laura Conejero y Ummenda, allí haciendo teatro, y casi que nos adopta como su nueva interlocución artística. Hace un puente generacional. Y sobre todo de nuestra quinta o de nuestro grupo, el más destacado era Sergi Belbel, que enseguida gana un premio, el Marqués de Bradomín, con una obra que escribe, también estimulado por José Sánchez. Ahora os lo contaremos más en detalle si tenemos tiempo, ¿no? José Sánchez ha venido a la Universidad Autónoma a dar unas clases y nos conoce a nosotros. Y Benet i Jornet, a través de Sánchez y tal, conoce a Sergi Belbel. Y un día quedan Sergi Belbel y Benet. Esta anécdota la cuenta mucho mejor Sergi Belbel, pero bueno, como no está, la cuento yo. Queda Benet i Jornet y Sergi Belbel, y Benet i Jornet le dice a Belbel: tú, chico, quieres escribir teatro, ¿no? Acabas de ganar un premio, Marqués de Bradomín, parece que te interesa la escritura. Sí, sí, sí. ¿Y a ti qué te gusta? Y Sergi Belbel, pues a mí me gusta Pina Bausch, Heiner Müller, no sé qué, referentes internacionales y tal. Y Benet i Jornet le dice, vente para acá. Saca las obras completas de Àngel Guimerà, ¡buah!, se las pone encima de la mesa y dice, tú te lees esto y luego volvemos a quedar. Y entonces me hablas de Pina Bausch, de Peter Brook, de todos tus referentes internacionales, pero primero léete a Guimerà. Y Sergi Belbel, por influencia de Benet i Jornet, lee a Àngel Guimerà. ¿Y qué descubre? Descubre lo que es él. Se da cuenta de que sin haber leído a Guimerà, él ya lleva a Guimerà dentro, en la escritura, porque todo lo que ha visto de teatro, entre otras cosas algunas obras de Benet i Jornet, llevan Guimerà dentro. Y de ahí surge el puente generacional que permite saltar los años de la dictadura y esta década extraña de la creatividad y tal y cual, y conectar la generación de Benet i Jornet de antes, digamos, de los años 40-50 con la generación de los finales de los 80, primeros de los 90, ¿no? Y ese engarce es lo que hace que ahora yo me emocione cuando estoy aquí en el Teatro Guimerà, porque somos conscientes del peso y de la importancia de la tradición. Perdón, me enrollo mucho. No, muy interesante. Bueno, aprovecho que estás dando saltos temporales, vamos a volver a la contemporaneidad, al 2024, y sin ánimo de simplificar,
¿cuál crees que es el estado de la cuestión del teatro catalán en el 2024? Y si quieres, por extensión, en el ámbito hispánico, internacional. Sí. Bueno, tú que tienes una visión privilegiada, ¿no? Claro. Con lo que ves en el día a día. En los primeros años que yo tomé la dirección de la Beckett, hacíamos un teatro, sobre todo los autores, los escritores, que estaban muy interesados en... Es decir, a ver, lo cuento de otra manera. Todavía los autores de teatro eran herederos de una actitud respecto del mundo, como autores, como creadores, un tanto perpleja. Es decir, el mundo es muy raro, es muy complejo. ¿Quién soy yo, autor de teatro, como para dar lecciones a nadie de nada? Entonces, los autores de teatro, digamos que se escondían un poco en su propia obra y no se atrevían a postular nada, a dar lecciones de nada. Todavía, eso que os decía al principio de los personajes de Beckett, que no tenían ni nombre, que se llamaban él, ella. Estos autores de los primeros años de la Beckett están muy influenciados por este teatro, ¿no? Entonces hacían un tipo de obras un poco crípticas, raras, extrañas, difíciles de acabar de entender muchas veces, no por querer ser estupendos y hacerse los más guays, sino porque realmente no se atrevían a postularse con nada, ¿no? Es decir, apenas se atrevían a hablar de la propia escritura. Entonces, Carles Batlle, que es un gran autor y teórico del teatro catalán, etiqueta esa época con una etiqueta que le llama el drama relativo. Es decir, son obras donde lo que pasa en primer término es precisamente lo relativo que es todo. No hay buenos y malos, no se pueden hacer grandes sentencias sobre nada. Todo es un poco etéreo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto marca la estela de un teatro que todavía se ve de vez en cuando. Por ejemplo, Lluïsa Cunillé es una autora paradigmática de ese tipo de teatro, un teatro críptico, extraño, difícil, donde, por ejemplo, para también contarlo un poco mejor, el espectador sale de la obra con más preguntas que respuestas, ¿no? O, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ver una obra de teatro con la expectativa del ¿qué pasará? ¿No? Estamos viendo esto y ¿qué pasará al final? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué le va a pasar al protagonista? ¿Se va a morir? No sé qué. El drama relativo, estas obras que escriben esta gente, en lugar de preguntarte tú como espectador ¿qué pasará?, te preguntas ¿qué está pasando? Que es distinto. Y eso también te mantiene engagé, en francés, enganchado, ¿no? Allí. ¿Qué coño está pasando? ¿No? ¿Lo estoy entendiendo? ¿No lo estoy entendiendo? ¿Esto va así? ¿Esto va? Y esto también. Y sales del teatro un poco más como inquieto, ¿no? Como incómodo, que tiene que ver también con lo que os decía antes, ¿no? De salir del teatro con preguntas. Bueno, todo eso eran las obras que definen un poco el despertar de la nueva dramaturgia en Cataluña de los 90, en los que, mal me está el decirlo, la Beckett participó. Pero llega un momento en que esto empieza a decir, el público mismo, la sociedad, dice, bueno, va, yo quiero ir al teatro y quiero que me digan cosas, ¿no? Y sobre todo quiero reconocerme en el teatro. Y en la Sala Beckett nos inventa, como además mucha gente ya empezaba a criticarnos, el teatro que hace la Sala Beckett siempre es un teatro difícil, extraño, críptico, dijimos, bueno, vamos a hacer un invento. Y hicimos un ciclo que se llamó La acción tiene lugar en Barcelona. Entonces, les obligamos a los autores a escribir unas obras nuevas donde era obligatorio que se entendiera que la acción pasaba en Barcelona. Entonces, claro, por ejemplo, Lluïsa Cunillé, que era de las autoras más crípticas y extrañas, escribió una obra que se llama Plau Barcelona. Bueno, después ahora tengo un lapsus. Lleva la palabra Barcelona en el título. Barcelona, mapa de sombras. Hay una película también.
Pues en realidad, Lluïsa Conill escribió el mismo tipo de obra que ya estaba acostumbrada a escribir, pero dentro de la obra había referencias al Liceo, al Barça, a la Plaza Cataluña, y entonces la gente decía, lo he entendido todo. Era igual de rara que las otras, pero uno tenía la sensación de que entendía mejor las obras, ¿no? Y aparte de Lluïsa Conill, otros autores empezaron a atreverse a mojarse un poco, ¿no? Y a decir, bueno, pues estos personajes se llaman Jordi y Montserrat y tal, tienen nombre de catalán, ¿no? Y lo que sucede podría suceder en mi barrio. Y poco a poco nos fuimos acostumbrando a un teatro un poco más, entre comillas, iba a decir realista, no es la palabra, porque tampoco tiene por qué ser realista, pero sí reconocible. Y esto ha ido derivando también por los nuevos contextos sociales y políticos, el 15M, tal y cual, hemos llegado a un teatro, otra vez, mucho más, iba a decir ideologizado, pero es que ideologizado ya lo estaba también, pero donde es más evidente lo ideológico, ¿no? Un tipo de obras donde de nuevo hay una voluntad de reflejar en el escenario problemas sociales y con un discurso, con una tesis a defender. Los autores se empoderan un poco y dicen, bueno, voy a opinar sobre esto y sobre esto y sobre esto. Y de aquí muy fácilmente pasamos a otra gran moda de los últimos años en el teatro catalán, pero también en el teatro español y internacional, que es estoy yo un poco hasta aquí, autoficción. Es decir, cuando los autores ya se han empoderado tanto que incluso se atreven a hablar de sí mismos y de su propia familia y de sus propios problemas. Entonces, es este tipo de teatro que vemos ahora en que el personaje de la obra es el actor. Y te dice, yo soy Toni Casares, vengo a contaros aquí mi historia, tal y cual. Y son obras que los actores están hablando de sí mismos. O esa otra moda de me subí a las golfas, ¿cómo se llama esto en castellano? Bueno, a la parte antigua de mi casa, encontré en un cajón perdido las cartas de mi abuela y hago un espectáculo a partir de las cartas de mi abuela, así. O sea, espectáculos a partir de las cartas de mi abuela, tantos como quieras. Es otra moda, ¿no? Bueno, está muy bien, sobre todo porque ha servido para que los autores se atrevan de nuevo a hablar de sí mismos y, digamos, a mojarse un poco. ¿Qué ha pasado finalmente? Que es algo que a mí también me asusta y me alarma y desde la Beckett vamos a trabajar para reconducirlo. Que ha entrado un poco en desprestigio la ficción, las historias inventadas. Ha ganado tanto peso la historia real de cada uno de los autores que las historias inventadas han quedado como allí olvidadas. Y aparte ha pasado otra cosa importante, que vivimos en una sociedad y en un mundo en que la verdad nos la han secuestrado, ya no sabemos dónde ir a buscarla. Vemos los medios de comunicación, la verdad allí no está. Actos públicos, mítines de nada, búscala en el bolsillo, todo mentira. ¿Dónde está la verdad? Entonces, ¿dónde la vamos a buscar? En aquellos lugares que teníamos reservados para la mentira, que son los teatros. Fijaros que la gente va al teatro a escuchar verdades, porque ni en la tele, ni en los periódicos, ni en ningún sitio hay verdad. Entonces, resulta que el sitio que teníamos reservado para la mentira, que todos estábamos muy contentos de entrar sabiendo que nos iban a mentir, y ya nos apetecía, eso que José Sánchez habla del pacto de ficción, es decir, yo actor os miento sabiendo que vosotros sabéis que yo sé que os miento, es decir, esto es mentira pura. Pues ahora esto está en desprestigio, no lo toleramos y la gente joven no soporta la idea de la mentira. Yo les digo, pero si yo vengo a ver vuestros espectáculos para que me mintáis, para que me contéis historias de mentira, pues esto está en desprestigio. Lo vamos a recuperar porque tiene que ver con lo que os decía al principio, la cultura, la capacidad que tenemos los seres humanos de salir de nosotros y vernos. Si yo, como espectador, no veo que tal personaje inventado en el fondo está hablando de mí, sino que pierdo esa distancia,
se está perdiendo precisamente lo mágico, lo cultural del teatro. Con lo cual, yo a los jóvenes les digo, por favor, no tengáis miedo a decir mentiras, que yo ya lo sé, que me estáis mintiendo. Pero no, tienen como un pudor, ¿no? Se sienten mal. Este es el teatro que hemos estado viendo estos años y el que hay que recuperar. Muy bien, como va pasando el tiempo, me gustaría que antes de... No, muy bien, pero que antes de acabar, que nos diera tiempo como mínimo, sintetizando un poco también, a ver cómo lo formulamos, en tu faceta como director de escena, sí, pero relacionada con tu labor como gestor cultural. Por un lado, ¿en qué crees que difiere y se asemeja tu perspectiva personal del teatro y la perspectiva de la Beckett? ¿O hay un solapamiento y una coincidencia total? ¿Vale? Y por otro lado, ¿cómo concilias como creador esta labor de gestor cultural? Si nos puedes un poco... Hay un perfil, o sea, ¿quién tiene que gestionar los equipamientos culturales o los grandes teatros o pequeños? Alguien que sepa mucho de gestión cultural, de gestionar, incluso de gestión empresarial, o alguien que tenga sensibilidad artística. Qué pocas veces confluyen en una sola persona estas dos cosas, ¿vale? Es muy complicado, pero hay que buscarlas. Hay que buscar la gente que, siendo buenos gestores, tienen sensibilidad. Me parece que Leandro está en ese perfil. Buenos gestores con sensibilidad. Eso es esencial. Porque si pecas por un lado, porque si no entiendes lo que es el teatro y lo que necesita un creador, por ejemplo, yo a la gente de la Beckett ahora tiene un equipo de más o menos unas 20 y pico personas, pues no paro de machacarles. Estamos al servicio de la creación y de los creadores. Hay que tenerlo muy claro, pero a la vez, para hacer funcionar un espacio, hay que hacer unos protocolos de funcionamiento, hay que hacer unos presupuestos, tienen que cuadrar los números, etcétera, etcétera, etcétera. Si José Sánchez Sinisterra, el fundador de la Beckett, viene un día en el año 97, levanta la mano a sus colaboradores, entre los que estaba yo, pobre de mí, un pipiolo allí de no sé qué edad, no me acuerdo, muy jovencito, y dice, ¿quién toma el relevo de la sala Beckett? ¿Por qué lo hace esto Sánchez? Porque Sánchez es un creador y solo un creador, y es un pésimo gestor, no tiene ni idea de gestionar. Entonces, el barco se le hundía, se iba haciendo grande, pero se le hundía. Entonces necesitaba... Y yo, pobre de mí, no tenía ni pajolera idea, no lo había hecho nunca y tal, pero no sé por qué, el resto de gente, venga, Tony, tú coge la dirección. Y así cogí la dirección de la Beckett. Entonces, yo no me siento un creador con todas las cosas que connota esa palabra, ni tampoco un gran gestor. Yo no he estudiado nunca gestión cultural. ¿Qué hice? ¿Qué pasa? Que yo... Primero, asumo la dirección de la Beckett desde la admiración profunda, tanto por la figura de José Sánchez como por lo que ya empezaba a ser la Beckett. Entonces, desde esta admiración he seguido llevando la Beckett. Entonces, tomo las decisiones siempre pensando qué hay que hacer para que la Beckett tenga sentido, para que lo que estamos haciendo, eso que os decía antes, tenga una incidencia, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, pues busco un buen gestor, con quien tenga yo una confianza plena. El mismo gestor que empezó conmigo en el año 97 es el que está todavía. Y yo, así, o sea, confianza plena. Pero quien manda soy yo. Y esto ocurre en muy pocos lugares. El director artístico es quien manda en la sala Beckett. Lo que pasa es que el director artístico, como sabe lo poco que sabe de gestión, sabe que tiene que consultar permanentemente con un buen gestor, ¿no? Otra cosa que quería deciros de eso es que, como yo no me siento un gran creador, muchas veces ante un nuevo texto que leemos, que nos llega, un texto europeo, un texto de un joven autor que está empezando, ante cualquier texto yo lo leo y digo, ¿quién lo montaría mejor que yo? Y salen multitud de personas. Entonces, generalmente, como me gusta mucho ese texto y sobre todo me gusta el texto, más que gustarme yo a mí mismo, pues sé que lo mejor para ese texto es encontrar la persona ideal. A veces, o bien no se encuentra la persona ideal, pero yo tengo muy claro que ese texto tiene mucho sentido que se convierta en un espectáculo, entonces lo asumo yo y lo dirijo yo, y rarísimas veces hay algo que me conecta muy desde dentro con un determinado texto, entonces también
acabo dirigiéndolo yo, ¿no? Pero yo creo que un buen director de un espacio, de un equipamiento cultural, tiene que dirigir, sí, de vez en cuando alguna obra, pero evidentemente dando juego a toda la otra gente. Con lo cual yo hago una dirección cada más o menos 2 años, aprox. A veces 1 año y medio, a veces 2 años y medio, depende, ¿no? Y la tercera cosa, que también la cuento desde lo más anecdótico y personal. Me pasa muchas veces que hay espectáculos en la sala Beckett que yo digo, socorro, o sea, no me gustan. Pero siempre tengo claro por qué están. Por qué están programados, o con las producciones pasa menos, porque si tú decides producir un espectáculo, te gusta y hay... Pero a veces espectáculos invitados o coproducciones, tal, tienes a alguien en el escenario y dices, no me gusta. Pero sé que tiene sentido, porque para el autor va a ser útil, porque va a ser un aprendizaje, porque sirve para dar a conocer determinado autor extranjero y va a influir en los otros, sí, 50.000 cosas. Siempre pensando en eso que os decía al principio, incidir, que sirva de algo lo que estoy haciendo, que no se acabe en el final de la función. Y a partir de ahí, pues tomas las decisiones que Bueno, y ya para acabar, por mi parte, para dejar tiempo que alguien haga alguna pregunta también, no me gustaría acabar sin preguntarte, puede que a lo mejor aquí o en el vídeo que en YouTube haya algún autor joven que esté escribiendo una obra o una compañía o alguien montando una escuela, un poco, según tu experiencia, ¿qué recomendaciones darías como a estas personas que están empezando un proyecto? Claro. Quizás también, no me gusta esta palabra, pero desde la periferia, ¿no? Un poco a lo mejor. Claro. Y también desde la escasez de recursos, ¿sabes? ¿Qué crees que es lo básico para...? Sobre todo, que ahora nos suene eso a esa cosa horrible de alguien que viene de fuera a decir cómo hay que hacer las cosas. Vosotros sabréis, ya os espabilareu, que decimos en catalán. Pero es verdad que la Beckett ha conseguido resultados en cuanto a garantizar la permanente renovación de la cantera, sobre todo de escritura teatral. Entonces, por favor, los que podáis tomar decisiones en este sentido, confianza. Si hay una palabra en la Beckett que está por encima de todo, es confianza. Confía en la creación, en los creadores, en la gente, en los espectadores, en la gente que trabaja. Confía, 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 que las cosas salen cuando la gente se siente responsable de sí misma y autorizada a la vez a equivocarse. Hay una frase, un lema de Beckett que me encanta, que es fracasa de nuevo, fracasa mejor. Fracasando es como hacemos cosas, con lo cual hay que confiar, hay que estrenar obras que no están del todo bien, que todavía son imperfectas, hay que darle confianza, tienes un espacio que es municipal o autonómico, de quien sea, da igual, y esto podría ser un espacio cultural, pero tenemos que habilitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Deja que entre la gente. Que entren los jóvenes, que se la hagan suya, que busquen cómo se enchufa esto. ¡Ay, no hay electricidad! Pues la tomamos de no sé dónde. Esa puerta se cae, pues... Y ya lo arreglaremos, ya lo pondremos bonito, ya lo haremos chulo para que los alcaldes y los tal se sientan contentos. Pero primero de todo, que entre la gente y que la gente viva estos espacios. Esto es fundamental, porque si no, hacemos iglesias. Perdón, pero hacemos cosas que no están. Las iglesias están vivas los domingos, pero el resto de la semana están muertas, lo siento. Pues no, un espacio cultural tiene que estar vivo permanentemente, tienen que ocurrir cosas, tiene que entrar la gente y sentirse en su casa autorizada a hacer lo que quieran. Y estrenar, producir obras de gente. Aquí en Canarias tenéis autores, ya te lo dije, o sea, Antonio Tavares, por favor, es un autorazo de una dimensión europea, del mejor teatro que se está escribiendo en Europa. Lo tenéis aquí, y aquí lo estáis cuidando, pero yo lo digo, yo esto se lo he dicho a Sanzol, al director del Centro Dramático Nacional. ¿Cómo es que el CDN no produce una obra de Antonio Tavares, que es uno de los grandes dramaturgos españoles del momento? Y más gente, supongo, pero yo a Antonio lo quiero especialmente. En la Beckett hicimos una obra suya, pero hay que hacer
las obras de los autores vivos que están escribiendo y que la única manera que tienen de evolucionar es ver sus obras montadas. Con lo cual, confianza en los creadores, confianza en la gente, confianza en la ciudad y confianza, evidentemente, en los espectadores. Pues muchas gracias, Toni. Perdón. Me enrollo mucho, perdón. Gracias por escuchar y perdón por mi vehemencia, que a veces me apasiono. Bien, contagia alegría y pasión. Sí. Gracias. Tenéis Casa que La Beque, venir, claro, por claro, es supuesto. vuestra casa. El claro local que sí. es una maravilla. Sí. Estupendo. Si alguien tiene, no sé, Si alguien un tiene alguna comentario, pregunta, una pregunta, una queja. ¿Sí? No hace falta. No hace falta. Sí hace falta. Gracias. Perdón. Hasta Muchas pronto. gracias. Hasta pronto. Chao. Nada, que yo estoy tan entusiasmada después de oír eso. Primero quiero saber si hay cursos allí para ir a formarme, porque me encantaría... En la web. Me encantaría estar en eso, pero también con esto del homenaje a Guimerá que estamos haciendo, ¿no? Pues me gustaría saber qué partes de Guimerá son las que han aportado de verdad al teatro concebido desde el pensamiento brechtiano, como sea. Claro. ¿Qué cosas destacarías de Guimerá en ese sentido? Yo advertí a los organizadores, yo no soy un experto en Guimerá, no sé mucho, pero en cualquier caso, Guimerá en su momento, yo creo que hace dos cosas que todavía las estamos haciendo, como mínimo la gente que nos gusta el teatro contemporáneo textual, que es, uno, cuidar, si no en su caso casi inventar, pero cuidar la lengua, ser consciente de que cada palabra que escojo para contar una emoción, un sentimiento y tal, es pertinente, o sea, no puede ser otra. Esto es literatura, ¿no? Es decir, no olvidar que el teatro tiene una parte literaria, literatura, con lo cual cuidar la lengua, hacer que la lengua que se habla en el escenario me conmueva como hablante de esa lengua, que a través de lo que oigo en el escenario aprenda también nuevos sentidos de las palabras, ¿no? Que descubra un mundo a través de la lengua. Esto Guimerá lo hace estupendamente. Y luego con los temas y con los personajes. Ser rabiosamente contemporáneo de su época. Saber reflejar en los escenarios los dramas, las situaciones, los problemas de su tiempo. No irse a cosas ya sabidas, ya manidas. No, lo que hace Guimerá con los personajes femeninos es de una modernidad absoluta. Yo no sé cómo se lo comían los espectadores de la época, no tengo ni idea, pero conflictivo seguro que era. Y es que es la otra cosa que es importante, que entendamos todos que la cultura en general, y con lo cual el teatro, es conflictiva, es peligrosa, tiene que serlo, tiene que desconcertar, incomodar, descubrir a través de la lengua y de las palabras y incomodar, poner en duda, conmover, etcétera, a través de lo que sucede. Y entonces esto, no te sé decir en cuál, evidentemente en Terra Baixa, pero en María Rosa y en El Pólvora y en 50.000, muchas de las obras de Guimerá, esto está de una manera evidente. Y tenemos aquí doctores, tiene la Iglesia para contárnoslo, los que saben de Guimerá, pero sí. Es casi una actitud, ¿no? Bueno, puesto que... Este señor estaba en el aula de teatro de la Universidad Autónoma, conmigo. Coincidimos en el 84-85. Sí, señor. Fundando el aula de teatro con Sergi Balbel y con otra gente. Y compañía. Pues bueno, a propósito de Guimerá, sí. Guimerá es importante en su tiempo porque participa de la renovación del teatro español a través de María Guerrero, y eso Martori lo sabe muy bien también. Por lo tanto, forma parte de los autores que junto con Galdós, que también es un canario, están renovando el teatro español, pero en el teatro catalán es sin duda el gran poeta dramático. Hay dos grandes poetas dramáticos, él y Sagarra, y él sin duda es uno de los grandes, y además su influencia se nota en autores recientes como Balbel. Benet y Journet lo relee, Belbel lo relee. Hay una persistencia de Guimerá, evidentemente Sagarra saquea frecuentemente a Guimerá.
Y por otra parte, como decía Toni, bueno, no solo que refleje el mundo contemporáneo, es que refleja nuestro mundo, ¿no? En el sentido que en la medida que los clásicos son intemporales, más que actuales, que la actualidad es la cosa más efímera que se puede imaginar, con lo cual, pues, por ejemplo, lo que dice Marta en el primer acto de Terra Baixa es lo que, por desgracia, muchas mujeres pueden decir ahora que están en una situación como aquella, ¿no? Sí, sí. Yo debo ser muy mala pero él me quiere, tal. Es exactamente lo mismo, o sea, es su época y es la nuestra, porque la gracia de Guimerá es que como clásico es intemporal, ¿no? Y como decía Toni, trataba temas que en la época eran difíciles, pero que gustaban mucho a actrices como a María Guerrero o a Italia Vitaliani. Ese fue una parte de su Porque no éxito. tenían un pelo de tontas, claro. Sí, sí, sabían dónde iban. Bueno, aprovecho que no es un espontáneo, es Ramón Bacardí, no sé si te has presentado, que estará el pasado mañana, el viernes y el sábado en unos pases de películas de Guimerá, y él es un especialista que ha venido desde Cataluña también especialmente, ha llegado ahora mismo en el avión, y Joan Martori al mediodía. No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Si no, hago entrega a Madre Toni mía. de un obsequio de la organización. ¡Qué bien! Un recuerdo Wow. de Estudio Guimerá. Está ¡Estudio Guimerá! ¡Ah! Gracias.